Hola, mi nombre es María Eugenia Villegas González. En esta oportunidad vamos a conversar sobre los vicios del lenguaje con el licenciado Pablo Arapé. Pero antes hay que saber qué son los vicios del lenguaje. Los vicios del lenguaje son errores o malos hábitos que se cometen al hablar o escribir y que afectan la claridad y precisión de la comunicación. Entre los vicios del lenguaje tenemos las muletillas. Son palabras o frases que se repiten de forma excesiva, por ejemplo, como bueno, entre otros. Otro vicio es el pleonasmo. Son redundancias, uso de palabras o expresiones innecesarias que repiten información ya dada. Por ejemplo, subir arriba o salir afuera, así como también los barbarismos. Son errores en la pronunciación o escritura de la palabra, como omitir o añadir letras. El arcaísmo son expresiones o palabras obsoletas o anticuadas que ya no se utilizan en el lenguaje actual. Su uso puede resultar confuso o poco claro para el receptor del mensaje, además de otros vicios como neologismo, solecismo, modismo, clichés, entre otros. Es importante estar consciente de estos vicios del lenguaje y tratar de evitarlos para lograr una comunicación más efectiva y clara. Saludos, bienvenidos a una nueva entrega de entrevistas con María Eugenia Villegas. En esta oportunidad tengo el placer de entrevistar al licenciado Pablo Arapé. ¿Cómo está, profe? Muy bien, muchas gracias por el honor que me concede de la entrevista. No, gracias por usted por ayudar a participar en esta oportunidad. Bueno, vamos a hablar acerca sobre los vicios del lenguaje. ¿Qué puede hablar usted de los vicios del lenguaje? Mira, es un tema interesante porque generalmente se enfocan en los vicios, cuáles son, y te los dicen y te los nombran, pero los vicios vienen de la pereza. Es el principal vicio. ¿La pereza de cuál? De no leer, de no querer acercarse a los libros, de no querer saber ese mundo maravilloso que está detrás de la tapa de un libro, ¿no? Porque cuando tú lees, tú te vas fijando cómo están escritas las palabras. Claro. Y al saber cómo están escritas las palabras, entonces es muy difícil que caigas en vicio. Los vicios son, precisamente la palabra dice, un vicio, un hábito mal adquirido. Decir repeticiones, las repeticiones también son, por darte algún ejemplo, son vicios que tenemos porque el vocabulario nuestro es muy escaso. O sea, las palabras que dominamos son muy pocas. Entonces recurrimos, si no es la grosería, ¿no? Entonces recurrimos a repeticiones, a palabras que son extrañas, son extranjeras, extranjerismo, para poder comunicarnos con el otro. No. Resulta, disculpa que te interrumpa, y me perdonan por ella también, que es lo débil de nuestro vocabulario y por eso vienen los vicios, porque nuestro vocabulario es poco extenso. No, claro, y leer es muy importante. Pues para mí, antes a mí no me gustaba leer, pero ahorita sí claro. Estoy, y sí me ha gustado. Pues, pero es que leer es un placer. O sea, leer no es un castigo, es un placer, es el universo en letras, porque hay tantos temas, la novela, la poesía, el teatro, todo. Tú lees y viajas, puedes ir a planetas inexistentes o a galaxias lejanas, gracias a la lectura. No puede haber algo más maravilloso, no creo yo, tal vez lo hay, pero yo no lo sé. Okay. ¿Cuáles son esos vicios del lenguaje que más le ha impactado? Ok. Tú lo acabas de decir, ok. No decimos sí, sino decimos que ok. Es un extranjerismo que viene desde hace mucho tiempo. Y esos tipos de extranjerismo lo trajeron las compañías petroleras, ¿no? Y dicen, ok, sí, estás bien, ok, sí, estoy bien. Tú ves que en las películas preguntan, ¿estás bien? Ok, sí, estoy bien. Bueno, eso lo adquirimos nosotros. El de que, ¿verdad? Y de que, las repeticiones. Como la muletilla. La muletilla, ajá. O sea que, mira, que repetir la misma palabra como que. O sea que, ajá. Esos son vicios. Precisamente, volvemos al principio, vienen es porque nuestro vocabulario es muy pobre, lamentablemente. ¿Y por qué es muy pobre? Porque no leemos.
No leemos. Entonces, para uno es importante, como te había dicho, leer y aprender nuevas palabras. Claro, no además, repetir cada ratico la misma palabra. No, por supuesto, y ser muy preciso en el lenguaje. Por decirte, un biólogo se le podría perdonar que no es, un ingeniero se le podría perdonar que no es, pero comunicadores sociales no existe. A nosotros es imperdonable. Okay. ¿Qué opina usted de los estudiantes y algunos profesionales que cometen los vicios del lenguaje? Bueno, ya te lo dije. No puedo tener muy buena opinión de ellos. Creo que su preparación, si son profesionales, fue pobre. Y los estudiantes, con los estudiantes hay un problema. Ser estudiante es una excusa para no estudiar, para no ser bueno, para no comprometerse, para no hablar bien. Ser estudiante es una excusa. Pero hay estudiantes de estudiantes. Hay estudiantes que sí toman lo que la palabra lo dice, estudio, que se comprometen a aprender, a saber, a cuestionar, a investigar, ¿verdad? Esa es la palabra verdad del estudiante. Pero a otro estudiante no le interesa y por lo tanto tú ves profesionales también y estudiantes que no manejan el vocabulario, que repiten constantemente las mismas palabras, que para poder enlazar una palabra con otra recurren a muletas, ¿no? Se ha visto en el caso de personas cuando están dando una noticia de que repiten siempre esa palabra y uno se da cuenta ya. Claro, entonces tú te das cuenta porque te va haciendo ruido, ¿no? Te va haciendo ruido. ¿Y qué sucede con esa persona? Que está mal preparada, y lo peor es que no hace esfuerzos para mejorar. Claro, para evitar esos vicios, porque yo no entiendo, yo creo que eso es un problema de nuestra educación, es deficiente en todos los ámbitos, porque en bachillerato sobre todo, que es de donde viene, no se enseña a leer, se enseña a no querer leer en bachillerato, ¿verdad? Entonces arrastramos todo eso, llegamos a la universidad y nosotros aquí, los docentes, no podemos volver a la secundaria. No. Entonces, claro, se va arrastrando y esa arruga la va arrastrando. Ya te toca a ti como profesional darte cuenta, entender y tratar de cambiarlo. ¿Y qué manera más agradable, qué manera más sabrosa, y qué manera más rica y qué manera más educativa de cambiar un vicio si no le llega? Por favor, no hay mejor. Okay. ¿De qué manera cree usted que las redes sociales afectan el lenguaje de los jóvenes hoy en día? Es un tema muy interesante porque los jóvenes, yo también fui joven, aunque tú no lo creas, claro, te estoy hablando de pleistoceno tardío, nosotros teníamos un lenguaje que no era propiamente el castellano, o sea, hablábamos el castellano, pero teníamos un lenguaje, unos modismos que todos conocíamos. Ustedes hoy en la actualidad como jóvenes también tienen esos modismos y lo trasladan a las redes. O sea, yo leo lo que ustedes hablan y no entiendo nada, ¿no? Porque hay unos modismos, inclusive contracciones. Fíjate, yo voy, por decirte en el lenguaje, yo voy por ti, yo voy X, ti, ¿verdad? La gente se molesta porque no debería ser, no estamos defendiendo el lenguaje, pero también veo que es como que difícil. Pero si tú sabes que eso no es así y tú sabes cómo va hecho, o lo cambias o lo dejas en las redes, pero sabiendo que cuando te toque hacerlo en otro ámbito, que no son las redes de tu pana ni de tu amigo, debes hacerlo como se debe hacer. O sea, esa es mi postura, entonces es un poco más flexible con la cosa, ¿no? No, y hay personas que no escriben la palabra completa al enviar el mensaje, Tampoco. sino que, por decir, ¿por qué? Entonces pone la pela. Ajá, nada más. Sí, y ahí dice, ¿por qué? Claro, se va convirtiendo ya en claves que conoce un grupo, es como una tribu, es el idioma de la tribu. ¿Podrás creer que yo no me opongo? No, es un lenguaje de los jóvenes y así son los jóvenes. Yo también fui joven en el cuaternario, también fui joven. Pero sí creo que ese lenguaje tú no lo debes trasladar después a la vida normal, a la cotidiana, porque la gente no te va a entender. No. Es el dialecto de la tribu, úsalo en tu tribu, pero recuerda que luego cuando vienes a la vida normal, cuando ya somos todos, debes usarlo al escribir y al expresarte el lenguaje normal, entre comillas. No,
No, yo algunas veces cometo esos vicios del lenguaje. porque Todos. A pesar de todo. No, todos. Pero Yo no estoy exento. Pero como anteriormente he dicho, la lectura es muy No, por importante. supuesto, la lectura. Ese es el mejor remedio y no es amargo. No. Ujú. ¿Cree usted que los vicios del lenguaje forman parte de nuestra cultura? No. Lo que pasa es que los hacemos parte. No son parte de nuestra cultura. Nuestra cultura no contempla vicios del lenguaje, para nada. Pero nosotros lo transformamos. Y peligroso eso que tú me dices, convertirlo en parte de la cultura. Entonces estamos cambiando la cultura, pero de una forma negativa. No son parte de nuestra cultura. No, positivamente. No los asociemos, no negativamente tampoco. No. La cultura es una cosa. Nosotros tenemos nuestra cultura y como venezolanos tenemos cuestiones que nos identifican. Nosotros, parte de nuestra cultura es aquí en Barquisimeto, es el obelisco. Es parte de nuestra cultura. La Divina Pastora, pues, que es más emblemático que es parte de nuestra cultura. El pabellón. Es parte de nuestra cultura. Claro, que el arepiti, el aguacatico, el suerito, ve, ya me dio hambre, vamos a cortar esto ligero. Pero el vicio del lenguaje, no, por favor, es otra cosa, vicio del lenguaje. Por eso se le dice Claro. vicios del lenguaje, Claro, porque claro. son ya efectos. Porque eres vicioso, tú pues. te fumas 3 y 4 cajas de cigarro diario, tú eres una viciosa, me perdona, pero eres una viciosa. Eso también, si te expresas mal, eres viciosa del lenguaje. Ok. ¿Qué recomendaciones le daría a los bachilleres de la República para mejorar su léxico cuando va a hablar o escribir? Leer. Yo no te puedo enseñar palabras a ti, ni al camarógrafo, al amigo Oliver, que lo hace muy bien. Yo no le puedo enseñar palabras porque ustedes no vienen a preguntarme. Entonces la lectura es, eso sí, fíjate, te voy a dar una herramienta que quede entre nosotros, una herramienta. Cuando tú estás leyendo, que es lo que yo hago, yo tengo esta herramienta aquí a mi lado. ¿Por qué? Porque palabras que no sé, el señor Google las sabe. El autocorrector. Y yo le pregunto al señor Google y el autocorrector también. Pero me quito la pereza que te hablé de antes, la pereza mental, porque yo puedo ver la palabra y seguir adelante. ¿Qué será esto? Ostracismo. Lo condenaron al ostracismo. Y sigo leyendo porque me da pereza mental. Pero si yo me... Ostracismo. A ver. Condenado a vivir en otra parte, cosas, dependiendo de lo que se esté hablando. Ya yo lo nutro, ya yo sé qué, pero no solamente saber lo que es, lo sumo a mi vocabulario, porque no hago nada con verlo allí, con saber lo que es, sino lo sumo a mi vocabulario. Entonces yo le digo, mire, ustedes están condenados al ostracismo o al ostracismo porque no leen. Es como la palabra esa indemnización. Indemnización, sí. Eso en ahora a nosotros no ha en los exámenes y cosas. Claro. Y esa palabra es como que hay algunos que no lo escriben debidamente, sino que ponen indemnización. Ajá, Y claro. no lo copian así bien escrito. Y para mí, yo para poder saber cómo escribir esa palabra, tuve que utilizar a mi amigo Google. En el cuaternario, cuando yo era joven, había que llevar un libro así, que era el diccionario, así gordote, había que sacarlo. Entonces lo que te da la pereza, ¿no? Queda ahorita, pero si tienes esto, aquí está el diccionario de Oxford, la agarro en la academia, todo lo que tú abres diccionario te abre el señor Google, te manda, te da patadas pues por ¿cómo se llama eso? Lugares por patadas. Oye, vale, por favor, entonces no vas a poder entrar. ¿Cuánto te va a llevar? Segundo. No lleves nada. Pereza mental. Ahora, el secreto es leer. No hay más. Bueno, gracias por acompañarnos. No, gracias porque fuiste tú la que me hiciste la entrevista, ni Oliver, que es más feo que Carlos. De verdad, sus respuestas fueron concisas. Te agradezco. Me encantaron. Y bueno, nos despedimos de esta nueva entrega. Nos vemos hasta una Y nueva darle las próxima. gracias a Oliver. Gracias, Oliver. Claro, Oliver, agradecido. Chao. Chao.